moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado, gracias por tu presencia ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu santa palabra, Padre amado. Sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas. Hoy, Padre amado, estamos aquí prestos para escuchar tu palabra, Padre amado. Tu Santo Espíritu esté hablando en nuestros corazones, Padre amado, que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta. En el nombre de Jesús, todo lo que quiere ser contrario a este tiempo, a este momento que apartamos para escuchar tu palabra de bendición, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La palabra del Señor nos cuenta en su momento que el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu, en revelación, a ver el fin del mundo, y dice que el Señor Jesucristo le dijo que escriba esto. ¿Por qué? Porque lo leímos recién en el versículo 12, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesucristo mismo le dijo que escriba esto, y le dice así en el 13, dice: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hoy el Señor Jesucristo nos habla a través de las redes sociales. Le damos gracias a Él primeramente porque podemos llegar a cada lugar del mundo, a cada rincón, a cada casa, a cada lugar remoto. Tal vez usted está privado de su libertad, está en un hospital, está en familia, está escuchando este mensaje, y gloria a Dios por ello, porque el Señor le quiere hablar a su vida, así como le habló a Juan en su momento. Y hoy el Señor nos habla y dice que también conoce nuestras obras. ¿Por qué? Porque le dice que Él conoce dónde está primeramente, donde está el trono de Satanás, que conoce sus obras y que retiene el nombre y no ha negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, su testigo, había muerto. Dice la palabra de Dios que en su momento esta persona, el ángel de Dios, es el pastor primeramente. ¿Por qué? Porque Dios le escribe las cartas a los pastores.
Y hoy Dios, tal vez usted es un siervo y está escuchando este mensaje o está sirviendo a Dios y Dios le quiere hablar a su vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, conoce nuestras obras, conoce nuestras intenciones también. Por eso el Señor nos habla, porque estamos en los últimos tiempos y así como el apóstol Juan vio el fin del mundo, estamos llegando al fin del mundo también. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Pero el Señor siempre nos habla justo a tiempo. ¿Por qué? Porque dice que esta iglesia estaba donde moraba el trono Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, lamentablemente, como estamos en los últimos tiempos, vemos muchas iglesias que dicen ser evangelias, dicen ser cristianas, pero lamentablemente lo que menos está es la presencia del Señor y está el trono Satanás. ¿Por qué? Porque lamentablemente está la idolatría, está la soberbia, el orgullo, está todo menos la presencia del Señor. Están adorando a los hombres, están idolatrando a las personas y están enseñando cosas que no son de Dios. Y dice el ángel, el apóstol Juan le escribe y le dice que retiene el nombre y no ha negado la fe. ¿Por qué? Porque tal vez usted también está en un lugar así, está congregando, está en su familia, está en su vecindario, en su país, en donde está el trono Satanás. ¿Por qué? Porque está todo menos la presencia del Señor. Están adorando a los ídolos, a las imágenes, a la riqueza, a otras cosas que tal vez usted sabe que no está el Señor ahí, pero usted sigue ahí, su entorno. Usted dice la palabra del Señor que no ha negado el nombre ni la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos ser cristianos, pero lo que menos hacemos es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Seguimos al hombre, seguimos a la persona que está de turno, si se puede decir. ¿Por qué? Porque estamos buscando al hombre, no a Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy en este mensaje. Que primeramente Él conoce todas nuestras obras, es lo que le dice en la carta. Él conoce todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, si estamos en público o en lo íntimo, Él nos ve. ¿Por qué? Porque el ojo del Señor recorre toda la tierra y ve todo sobre lo justo y lo malo, dice la palabra de Dios. Y le dice que no ha negado la fe ni ha negado su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas que dicen ser cristianas, aun cuando dice que había muerto su siervo Antipas, testigo fiel. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos cómo calumnian, cómo blasfeman, cómo murmuran sobre siervos de Dios, sobre verdaderos hijos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios y nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque lamentablemente están en el lugar que no tienen que estar, porque dice que está el trono Satanás en ese lugar. Tal vez usted también dice ser cristiano, pero hoy el Señor le quiere hablar, que abra los ojos y que escuche la palabra de Dios, porque Dios siempre llega a tiempo. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Porque el Señor dice que conoce todo. También dice que conoce, que retiene a las personas que tienen la doctrina de Balaam. La palabra del Señor nos cuenta que en su momento este profeta era un profeta de Dios, y dice que el enemigo, el rey Balac, va y lo busca y le ofrece riqueza para que maldiga al pueblo de Israel. Y hoy también vemos en las iglesias lamentablemente a las personas que son como Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam en su momento dice que fue a consultar a Dios y Dios le dijo que no en su principio. Y él, al ver que el enemigo volvió con más riqueza a ofrecerle más cosas que tal vez él quería, fue y consultó otra vez a Dios. Y cuando Dios nos habla, nos dice sí o no, Él no va a cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque ya nos lo dijo. Y dice la palabra de Dios que Dios le deja ir, pero en su momento Dios se enoja con él. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Porque si el Señor le dijo que no, él no tenía por qué ir a consultar. Y así lamentablemente vemos muchas personas que dicen ser siervos de Dios en su momento, pero por la riqueza, por la fama, por la gloria, se corrompen y están ahí con la doctrina, están enseñando esas cosas, están enseñando empoderamiento, están enseñando a tener riqueza, están enseñando muchas cosas que no son de Dios. Y por eso el Señor le habla a usted también que está escuchando este mensaje, que dice que tiene unas pocas cosas que retiene a esas personas. Tal vez es usted un siervo de Dios y está sabiendo que hay personas que no están predicando la palabra de Dios, están predicando lo que a ellos les parece, le están predicando para llenarse los bolsillos, muchas cosas que no son de Dios. Y el Señor hoy le quiere hablar a usted que está escuchando este mensaje, o tal vez usted está congregando en un lugar donde Dios no está, le quiere mostrar donde usted está. Tiene que abrir los ojos y escuchar la palabra en estos tiempos. Y dice que Balaam
enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Por qué? Porque Balaam en su momento le contó misterios de Dios al enemigo, y eso es lo que hacen lamentablemente las personas que se apartan de Dios. Cuentan la revelación de los misterios de Dios y hacen corromperse al pueblo. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel, cuando vio a las mujeres del pueblo enemigo, dice que se corrompían, se daban a la idolatría, comían cosas sacrificadas a los ídolos, y así lamentablemente vemos muchas cosas en las iglesias hoy en día que idolatran al hombre, confunden la honra con la idolatría, idolatran más al hombre que a Dios, buscan, en vez de honrar al siervo, lo idolatran, hacen todo lo que el hombre le dice y no buscan en la palabra de Dios lo que realmente es la voluntad del Padre y si es realmente lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice el Señor que tenía esas pocas cosas contra ellos. Y también dice en el versículo 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas nos representan la palabra a las personas que son famosas en el mundo y en lo secular, en las cosas de Dios, los que están en un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y aún así, tal vez usted también conoce a muchas personas, escucha prédica o escucha alabanza, escucha cosas de personas que lamentablemente no están sirviendo a Dios, están buscando su fama, su gloria. ¿Por qué? Porque los nicolaitas también son esas personas. ¿Por qué? Porque dice que Dios los aborrece. ¿Por qué? Porque le quieren quitar la gloria, de que el Señor no comparte su gloria. Primeramente el Señor le entregó toda la gloria a Jesucristo y nosotros tenemos que adorar y honrar a la presencia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Tal vez usted estaba congregando en una iglesia o está en un lugar donde está lamentablemente el trono de Satanás. Tal vez ya no congrega más, se apartó del Señor en su momento y dice ser cristiano y retiene el nombre aún cuando ve que los hijos de Dios son vituperados, son encarnecidos. Están lamentablemente, estamos en los últimos tiempos y dice que el amor de muchos se va a enfriar, se va a apagar, pero la gracia de Dios va a sobreabundar. Eso es lo que pasa hoy en día, lamentablemente. Las personas se apartan de Dios, pero dicen ser cristianos, tienen una doble vida, están un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que seamos frío o caliente, no tibio. ¿Por qué? Porque el Señor no le gusta esas cosas. Y el Señor le hablaba en este momento, le decía que retenía a los que tenían la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que lamentablemente en los últimos tiempos están esas doctrinas de que te ofrecen riqueza, te ofrecen todo menos la salvación, menos lo que el Señor quiere que hagamos, menos la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Quiere que abramos los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a poder más inclinarnos a la riqueza, lamentablemente. Y el primer mandamiento es que tenemos que adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y también la palabra de Dios nos dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Tal vez usted está buscando un milagro, una bendición, algo que el Señor le entregue y lo va a hacer, pero primeramente usted tiene que comprender dónde está. ¿Por qué? Porque el Señor le hablaba primeramente al ángel, que es el pastor a la cabeza. Tal vez usted está en su casa también y están idolatrando a los ídolos, están sirviendo a otros dioses que no es Dios, no es Jesucristo. Y hoy el Señor le quiere hablar, quiere que usted comprenda cuán importante es servir al Señor, seguir al Señor. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo, le escribe en la carta, le dice que Él conoce las obras, Él conoce todo lo que hacemos, Él sabe todo lo que estamos haciendo en lo íntimo y en lo público, en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro entorno familiar, con nuestros amigos, cuando estamos solos en algún lugar. El Señor sabe todo lo que hacemos. Seguimos leyendo. En el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por eso el Señor hoy nos habla a través de esta carta que nos arrepentamos. Tal vez usted también estaba en un lugar así, estaba por causa del hombre, por causa de ignorancia, porque no leía la palabra de Dios, pero hoy Dios quiere mostrarle por qué. Porque tal vez comprendió que esas personas no están con Dios, pero sigue buscando al hombre, sigue idolatrando, sigue escuchando la palabra, que le dan consejos que no son de Dios. Pero Dios le quiere abrir los ojos. ¿Por qué? Porque le dice que se arrepienta en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor es grande en misericordia, y si usted se arrepiente, el Señor está presto para perdonarlo. ¿Por qué? Porque Cristo viene, sí, pero no quiere que nadie se arrepiente, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ofrece la vida eterna.
Seguimos leyendo en el versículo 17, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Por eso el Señor hoy nos habla que nos arrepentamos. Tal vez usted está escuchando este mensaje, es un ministro de Dios, un siervo de Dios, y estaba en un lugar donde Dios no está, donde está la doctrina. Primeramente está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque idolatran al hombre, está la arrogancia, está todo menos la presencia del Señor. Usted va a saber comprender por qué, porque el Señor le va a mostrar, le va a abrir los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque dice que no estaba en cualquier lugar, estaba donde estaba el trono de Satanás, y eso no es un juego, no es un juego decir soy cristiano, soy hijo de Dios y estar queriendo servir a Dios o querer estar en las cosas de Dios, porque no es un juego. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y si nosotros jugamos a ser hijo de Dios cristiano, lamentablemente vamos a salir mal. ¿Por qué? Porque no estamos con Dios, no estamos aferrados a Dios. La palabra de Dios nos dice que nos aferremos a Dios, que resistamos al enemigo y Él va a huir de nosotros. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor hoy le habla que usted escuche si tiene oídos. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo de arrepentimiento. Tal vez usted se apartó, tal vez usted estaba siguiendo al hombre, estaba siguiendo a las personas que tienen la doctrina de Balaam, que le ofrecen riqueza, que le ofrecen cosas que Dios en su momento le dijo que no, y usted sigue insistiendo, sigue haciendo lo que a usted le parece en su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, lamentablemente. Pero nosotros siempre tenemos que llevar toda oración, tenemos que escudriñar la palabra, porque en ella está la verdad. El Señor nos dice que lamentablemente el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. También Jesucristo nos dice que escudriñemos las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella hay vida eterna y ellas dan testimonio de Jesucristo. Tenemos que comprender que estamos en los últimos tiempos, y lamentablemente hay muchos templos, muchos lugares que dicen ser iglesia de Dios, pero son los templos de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que es contrario a Dios, hacen que el pueblo de Dios se corrompa, así como Balaam enseñó al enemigo los misterios de Dios, y el enemigo usó eso en contra. ¿Por qué? Porque usó para que el pueblo se corrompa, que coma cosas sacrificadas a los ídolos, que se corrompa a la hechicería, a la brujería, a las cosas que no son de Dios. Y así lamentablemente estamos viendo en las iglesias mucha herejía, muchas cosas que no son de Dios, que hacen hacer cosas que Dios no les mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no leen, porque no buscan a Dios. Y hoy Dios quiere que usted se arrepienta. Si usted estaba haciendo esto, si estaba sirviendo a Dios, y tenía también a esas personas, a los nicolaitas, que buscan su gloria, su fama, y dicen servir a Dios, y están en el mundo también, que usted comprenda cuán grave es. ¿Por qué? Porque no es un juego, porque dice que Dios va a venir, Jesucristo mismo va a venir con la espada que es la palabra, y van a contender con ello. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia, pero también después viene a juzgar a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es la realidad, está el cielo y el infierno. Jesucristo le ofrece la vida eterna, pero si usted no se arrepiente, lamentablemente por causa de su pecado, por causa de lo que está haciendo mal, va a ir a la condenación eterna, que es el infierno. Pero por eso hoy el Señor llegó con este mensaje, para que usted comprenda dónde está. Tal vez usted está sirviendo, está congregando en algún lado, que no está el Señor. Por eso el Señor escribió este mensaje a la iglesia de Pérgamo, le escribió al ángel primeramente, que nos representa al ministro, al siervo de Dios, la cabeza del ministerio. Tal vez usted es un siervo de Dios y tenía gente sirviendo que tenían doctrina de Balaam, tenían doctrina de Balaam, o tenían cosas que no son de Dios, estaban enseñando cosas que no son de Dios, y hoy Dios le quiere hablar, quiere que comprenda cuán grave son las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide santidad más en los últimos tiempos. El Señor nos dice que el que es santo, que se santifique más, y el que hace lo malo, que siga haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted lamentablemente estaba haciendo mal las cosas, hoy es tiempo que usted se arrepienta. No tiene que estar en dos pensamientos, no tiene que servir a Dios ni al mundo. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, que se constituye enemigo de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios primeramente como hijo de Dios, y hacer la voluntad como lo hizo Jesucristo. Y ese es el mensaje de hoy, que usted tenga tiempo de arrepentirse, y que pueda ver
A pesar de que las personas lo critiquen, a pesar de que lo traten de religioso, lo traten de que usted quiere ser santo, usted tiene que seguir puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que le puede ofrecer la salida a sus problemas, la vida eterna, y le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque si usted se aferra al Señor, tiene la victoria segura. Y ese es el mensaje de hoy, que usted tenga tiempo a arrepentirse, que pueda ser una nueva criatura, porque el Señor nos dice que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a dar primeramente la vida eterna, nos va a anotar en el libro la vida y nos va a dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese es el mensaje de hoy, esa es la reflexión que el Señor nos quiere mostrar. Ahora yo le invito que si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación, porque tal vez estábamos congregando o estábamos en un lugar, Padre amado, donde tu presencia no está, y hoy tú nos hablas a través de la palabra, Padre amado. ¿Por qué? Porque tu palabra es la profecía segura, la palabra segura, Padre amado. Hoy comprendemos que tú nos hablas, Padre amado, como lo hiciste en su momento a esa iglesia, Padre amado. ¿Por qué? Porque nosotros somos tu iglesia, Padre amado. Hoy te pedimos perdón si estábamos en un lugar donde tenían la doctrina de Balaam, Padre amado, donde estaban la doctrina de los nicolaítas también, Padre Celestial, donde estaba esa doctrina que nos enseñaban, a buscar la fama, la gloria, la riqueza, y no a buscarte a ti, Padre Celestial. También hoy te pedimos perdón por ello. Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. Te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida, que tu Santo Espíritu me ayude a ser una buena persona y que me guíes a que yo pueda ser de bendición. También a los que se habían apartado, repitan esta oración. Padre Celestial,
reconozco que pequé contra ti, contra el cielo. Te pido perdón por ello. Te reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me laves con la sangre de Cristo. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido también que tu Santo Espíritu llene todo esos vacíos por los cuales me había apartado y que me puedas poner a las personas que me guíen para que yo pueda ser de bendición. Padre, yo te doy gracias porque sé que las personas lo hicieron con fe y sé que hay fiesta en los cielos porque tú estás gozoso. También, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre amado. Sabemos que tú lo vas a hacer una nueva persona, Padre amado. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Encuentro sanidad, encuentro libertad. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Como dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy el Señor nos habla que lamentablemente en los últimos tiempos hay muchas personas que dicen, o muchas iglesias que dicen ser cristianos, pero no lo son. Está el trono de Satanás porque lo que menos está es la presencia del Señor. Están enseñando a corromperse al pueblo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no buscan, no leen la palabra. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos que estamos en los últimos tiempos y que el enemigo no está jugando a ser diablo. Lamentablemente el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted está viviendo una vida de tibio, un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, lamentablemente el Señor no lo puede guardar, no lo puede cuidar. Pero si usted también aceptó a Jesucristo en su corazón y se acercó otra vez al Señor, volvió al camino, téngalo por hecho que cuando pasen todas estas cosas, que busque una iglesia donde congregar, donde enseñen la verdad, la palabra del Señor. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.